Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Mi nombre es Andrés San Juan y este es el segundo episodio de Bad Taste. Quienes hayan visto la intro y el primer episodio se estarán preguntando ¿y qué huevón? ¿Qué pasó? Este programa no era con otro set y con dos personas, es decir, Lucía Divita y Santiago Sánchez. Y ahí es cuando digo, sí, tienen razón. Coño, en principio lo que pasa es que la vida, tal cual como la conocíamos o pretendiendo querer recuperar la vida que teníamos, y no me refiero a nadie en puntual, sino a la nueva normalidad, la vieja normalidad, pues como la vacuna supuestamente está bastante bien y como se está abriendo un poco el comercio y la economía, por lo menos en Madrid, pues han empezado a surgir curros y la gente está disponiendo de menos tiempo del que disponía. En principio con una buena razón, quiero decir, retomar el trabajo, empezar a ganar dinero y dejar de consumirte los ahorros o lo que sea que te quedaba después de todo el 2020, pues no está mal, ¿no? Por ello quiero decir, como consecuencia de que la gente empieza a trabajar y empieza a retomar el tema de buscarse la vida en esta nueva normalidad, pues el tiempo a veces, como comenté, escasea, no es tanto, no abunda tanto como antes. Entonces, en principio, habiendo dicho eso, quiero decir que el podcast, en lo que se pueda, cuando se pueda, se retomarán los episodios tal cual como los habíamos conversado en la introducción. Y mientras tanto, pues yo estaré todas las semanas aquí compartiendo películas. Como habíamos hablado, originalmente este capítulo debió haber sido de Werner Herzog y el segundo de Jarmusch. Pero teniendo en cuenta de que no quiero usar las películas que en un principio había destinado para el podcast propiamente dicho, pues entonces estaré hablando el día de hoy de una película del 2004. Dirigida por Alexander Payne, que se llama Sideways. Entonces, si dentro de 2 o 3 capítulos no logramos encontrar el tiempo para hacer el podcast originalmente, pues ya sí que estaré abordando, pues por lo menos mis opciones de lo que habíamos hablado, es decir, Mi enemigo íntimo, Deadman de Jarmusch, etcétera. Entonces, nada, sin más que aclarar o comentar respecto de por qué ha habido este cambio, pues vamos un poco con la película y ya. En este caso, lo de pinga es, ya yo hacía esto antes en Top 3, pero no quería volver a Top 3, digamos, al set, porque ese set quizás lo voy a usar para... Pues ese set probablemente lo use con Jesús Leandro para crear otro podcast que se llamará... Si todo sale bien y si la vida no se mete de por medio, Dando Vueltas, y estaremos reseñando música. Él sabe de música, etcétera. Entonces, tenemos... Este es mi microdosing del día. Entonces tenemos, como había comentado, entonces Top 3, reseñaba 3 películas, pero en este caso no voy a reseñar 3 películas, sino que simplemente voy a intentar hacer un programa de media hora, 20 minutos, lo que me salga, simplemente de una sola película. Esta película la vi ayer para tenerla fresca, ya la había visto, es cierto. Pero bueno... Sideways del 2004, dirigida por Alexander Payne, quien también ha dirigido otras películas como Nebraska, la última creo que fue Downsizing con Matt Damon y About Schmidt con Jack Nicholson, que hace un viejo insoportable. Esta película está protagonizada por Paul Giamatti como Miles, Thomas Hayden Church como Jack, Virginia Madsen como Maya y Sandra Oh como Stephanie. Paul Giamatti lo conocí originalmente en una película que se llama American Splendor, pero también ha protagonizado otras como Cold Souls, la cual reseñé en Top 3, Lady in the Water, American Splendor, El Ilusionista, Thomas Hayden Church lo reconocerán por el villano de Spider-Man 3 y las personas viejas lo recordarán por una serie de televisión que se llamaba Ned and Stacy, y las personas aún más viejas lo reconocerán de otra serie que se llamaba Wings.
También es cierto que apareció en una película que yo no me recordaba, que se llama Tombstone, al lado de Val Kilmer y de Kurt Russell. Un western noventoso y muy guapo, con unos toques un poco malrolleros y darks. Sideways sigue la trama de dos colegas que se embarcan en un viaje de una semana, teniendo como excusa la despedida de soltero de uno de ellos. En este caso, quien se está casando es Jack, Thomas Hayden Church, y el amigo que le acompaña, quien organiza un poco la semana de despedida de soltero, es Miles, protagonizado por Paul Giamatti. La idea es ir a hacer una clase de road trip a las afueras o en el countryside, visitar viñedos, emborracharse durante toda la semana, levantarse resacoso y jugar golf. El personaje de Paul, Miles, es un escritor, un aspirante de escritor que está esperando a que la editorial o las editoriales le digan si están interesados en publicar su novela o no. Trabaja como profesor de secundaria y en principio es una persona un poco odiosa, neurótica, ansiosa, prejuiciosa y narcisista. Los dos son un poco narcisistas, lo que pasa es que son totalmente distintos. En el caso de Thomas Hayden Church, que hace el personaje de Jack, es un actor, fracasado. De hecho, ya no es ni actor, sino sería simplemente locutor de comerciales nacionales, como dice él, y es el más ligero de los dos. Es una persona que quiere vivir la vida, que tiene un poco un enfoque hedonista de cómo abordar la existencia, pero también es cierto que es el menos fiel, es mentiroso, es narciso también, sin escrúpulos, y con tal de perseguir, supongo, la próxima emoción o la próximo fix o el próximo chute de diversión, pues es capaz de quizás herir a quien se le atravese por el medio, especialmente a las chicas y a su esposa, a quien miente durante toda la película. Entonces, ¿de qué va esta película? Pues esta película es bastante divertida, es cómica y especialmente por el vínculo que hay entre los dos amigos, ¿no? Los dos amigos son los típicos amigos que encuentran cierta sincronía o se completan un poco. Uno que es odioso y uno que es amor puro por la vida. Uno que es totalmente ostentoso, un poco pedante en la forma de hablar. Y uno que más bien es totalmente mundano, simple, una persona que simplemente se entretiene con los placeres de la vida. Ahora, la película en general, a pesar de que va de dos amigos que se embarcan en un viaje, conocen a dos chicas en el camino, dos chicas que además les encantan, son conocedoras del vino y son locales del pueblo en el que visitan. Pues la película va de un poco de la vida, ¿no? De los sueños, de envejecer, de perder un poco el norte o de percatarse de que el norte que nos habíamos propuesto no se encuentra en sintonía con quienes realmente somos. Entonces creo que va un poco, por lo menos para mí, va un poco de eso. Los dos personajes, especialmente Paul Giamatti, aman el vino, aman los viñedos, aman la pea del vino, la cultura del vino, los sabores, la cata, etcétera, ¿no? Y Paul Giamatti, el otro Thomas no. Pero sin embargo, por ejemplo, Paul Giamatti no decide escribir de nada de lo que ama, sino más bien está enfrascado u obsesionado con escribir o con publicar una novela que no es nada comercial ni nada quizás mercadeable, especialmente eso se dice en la película, para contar la historia, un poco su historia, su drama personal familiar y quizás liberar un poco la carga de su propia historia que aparentemente le pesa. Es una persona que está pegada, se quedó pegado, el que se quedó pegado, se quedó pegado. Los venezolanos sabrán de qué estoy hablando. Y simplemente se quedó pegado con el divorcio que tuvo hace 2 años de su esposa Victoria. Aparentemente una mujer a quien recuerda de una forma idealizada, pero que según ciertos comentarios en la película también era un poco pedante y creo que lo reclamaba o lo hacía sentir un poco más inferior de lo que ya él se siente. Entonces, ¿por qué yo comparto esta película? La comparto principalmente porque es una película de gente, es una película de personas que simplemente se van en un viaje, es una película que el director la plantea muy poco pretenciosa, entonces tiene una sensación incluso da una sensación de película hecha para la televisión, aunque no lo sea. Es una buena película, en verdad, es bastante divertida y simple, es una película sencilla, es una película que no quiere
no sé, supongo que simplemente quiere abordar algún tema humano en vez de intentar reventar cualquier novedad o proponer cualquier cosa original para con la industria. Entonces este tipo de películas que son bastante así poco ostentosas, a mí me gustan bastante. Suelen ser las películas que más me gustan. Y en general, bueno, estos dos personajes. Paul Giamatti es un actor que siempre me ha gustado desde American Splendor. Y creo que la razón por la que comparto esta película es porque esta película puede hacernos reflexionar bastante un poco sobre quiénes somos y quiénes quisiéramos ser, los planes o las metas que nosotros quizás nos proponemos en la vida sin escuchar o sin percatarnos de lo que realmente somos en la vida. Y entonces dicen, weón, ¿qué pasó aquí? Este trabalengua que... Entonces, el punto es el siguiente. Cuando uno plantea, por ejemplo, el personaje de Paul Giamatti, que es un escritor que se la pasa toda la película hablando de una forma que la gente no lo entiende. Entonces es un escritor que está tan enamorado de las palabras y del lenguaje que su uso su amor lo despliega de una forma que prevé que la gente le entienda. Entonces, un escritor al que la gente no le entiende porque sabe tanto que tendrías que tener un diccionario para entenderle, ¿no? Entonces, especialmente, por ejemplo, su amigo. Una persona que quiere hablar de la vida, pero que a pesar de eso la odia. Una persona que en definitiva no ha logrado encontrar una sintonía entre quién es y quién quiere ser. Y entonces yo me pregunto sobre esto, porque quizás porque me pasó, quizás porque me ha pasado, quizás porque no he salido de ellos, quién sabe, ¿no? Pero la pregunta es o sea, ¿por qué tenemos esta mala maña de querer hacer lo que creemos que debemos ser en vez de intentar ser lo que ya somos? En vez de intentar acercarnos a la vida desde lo que amamos, en vez de lo que queremos amar o de lo que queremos representar. Entonces suelo encontrar esto en muchísimas personas, y es que suelo encontrar como una diferencia o una distancia no reconciliable entre lo que respetarían de sí mismos y lo que son. Entonces, si el personaje de Paul Giamatti se dedicara... De hecho, el amigo Thomas se lo dice en un momento de la película. Porque el amigo Thomas es el típico carajo que lo que hace es... Digamos que es una persona que... El típico carajo que se enamora de la mujer... De todas las mujeres con las que está en algún momento dado, ¿no? Y que es capaz de mentir de la forma más convincente, porque realmente se cree las mentiras que se está diciendo. O sea, porque no es capaz de reconocer que su manera de vivir la vida le hace imposible el madurar de una forma interesante. Y cuando digo madurar de una forma interesante es porque a mí siempre me plantearon la madurez de una forma poco interesante. Me parecía una forma falsa de ver la vida, porque normalmente yo cuando era más pequeño, ya no, porque en principio ahora el adulto o uno de los adultos soy yo. Entonces cuando yo era adolescente, niño, etcétera, todos los adultos me hablaban de una forma que me vendían una sensación o un concepto de la madurez que no vivían ellos mismos. Ellos pretendían ser de una forma, pero realmente eran de otra. Y para personas quizás como yo, que son capaces de darse cuenta la incongruencia o la falta de conexión que hay entre lo que quieres enseñar y lo que enseñas haciendo, creo que entonces esa madurez, cuando digo madurez interesante, quiero decir envejecer y madurar de una forma que nos permita acercarnos de una manera más adulta a quienes hemos sido toda la vida. Es decir, no creo que madurar sea cambiar la esencia de quienes somos, porque eso es mentira. Al final eso trae problemas, y la gente lo que hace, cuando digo trae problemas, es porque la gente pasa mucho tiempo de su vida proyectando o aparentando ser algo o alguien que no son. Entonces, si más bien se intentaran plantear la madurez desde quienes son y simplemente intentando más bien seguir caminando por el camino que ya les es natural, pues creo que la madurez sería otra cosa, por lo menos en la vida real y no en las palabras de la gente. Entonces, eso era porque este carajo Thomas
en algún momento le dice, como está enamorado ¿cómo es que se llama? De Sandra Oh, Stephanie, es la china de Grey's Anatomy. Como en algún momento está medio enamorado de la jeva y lo que está haciendo realmente es cogiéndosela. Entonces él, en algún momento, como este tipo de personas, son ese tipo de personas que la lealtad solo llega... lo tanto que llegue el código postal, es decir, personas que de repente se están casando en una ciudad, pero si se van de viaje y pasan el tiempo con otra mujer en otro lugar, pues ya se olvidan de la que se iban a casar y estarían dispuestos realmente a dejarlo todo y quedarse ahí en ese pueblo y ya. Pero entonces en este momento él le dice a Paul Giamatti: marico, ¿por qué no dejamos todo y abrimos un viñedo? Tú te encargas del vino y yo me encargo de la parte del negocio. Y Paul Giamatti le dice como que, weón, what the fuck. Pero eso es lo que creo que debió haber hecho ese personaje. Si ese personaje hubiese dejado de intentar perseguir el sueño de ser un escritor, porque realmente ni siquiera quiere ser un escritor. Un escritor es una persona que escribe, en principio, por lo menos para mí, para compartir y para intentar regalarle algo a la vida, a la audiencia con la que estás. Si lo que estás haciendo es escribir simplemente para intentar liberar algo de ti mismo, sin querer dar nada a cambio, no sé si eso sea por lo menos para mí un escritor, y creo que por lo menos según la película lo que se plantea es que tampoco es, porque la gente no está interesada en su libro, porque su libro es un ejercicio narcisista de satisfacción personal, de liberarse de una carga y dejársela a otra persona, ¿no? Plasmado a través de una novela. Pero no sé si, por lo menos para mí, ese no es lo que debe ser una novela ni lo que debe ser un libro, ¿no? Entonces, y de hecho creo que al final de la película, cuando la chica... No, estoy hablando un poco de la película sin meterme mucho en detalles, porque debe haber gente que no la ha visto a pesar de que sea del 2004, ¿no? Entonces, la película, hay un momento donde él le da el libro a una persona que es relevante en la película, y al final como que se resuelve un poco el tema del libro y podemos comprobar que de hecho descargar su historia era quizás el ejercicio que necesitaba, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad es que no creo que... Pero bueno, esta película creo que si se ve, o sea, bueno, yo veo las películas así un poco. Las películas, a medida que las voy viendo, me voy riendo, voy viviendo la trama con los personajes, pero también me va generando ciertas cosas en la cabeza, ¿no? Y entonces voy pensando vainas y reflexionando sobre qué me propone la película para con mi propia vida, o para conmigo mismo, o con mi manera de ser. Y entonces supongo que lo que a mí me faltaba no era tanto lo que le pueda criticar o lo que le pueda juzgar a Paul Giamatti, al personaje de Paul Giamatti, Miles, sino más bien creo que lo que me faltaba era vivir un poco más como hasta cierto punto, porque es cierto que en muchas etapas de mi vida me he parecido un poco a Jack, especialmente en la lealtad, que solo la lealtad del código postal, ¿no? A ver, ya no, pero ya no porque la vida da muchas vueltas y al final ves el costo que tiene solo pensar en ti, y quizás hay un momento te das cuenta de que los pequeños placeres no valen todo lo que cuesta a veces, ¿no? Sin embargo, con el personaje de Thomas, con el Jack, pues ese personaje realmente lo que debería hacer es vivir la vida que quiere, es decir, no pretender estar enamorado, no pretender casarse, simplemente disfrutar la vida como le vaya viniendo, sin ninguna clase de responsabilidad o accountability para consigo mismo, ¿no? Que creo que es una persona que realmente no le pesa ninguna de las decisiones que toma, a pesar de que sabe de que él realmente es el más insignificante de todos. Y creo que hay un momento puntual en la película donde uno puede ver que eso es lo que realmente él siente de sí mismo, ¿no? Ese es el peso de sus decisiones, es saber que no es nada, ¿no? Porque hasta cierto punto una persona que trata como un medio, ¿no? Para un fin, a todas las personas a las que se encuentra, y una persona que no logra intentar conectar realmente con nadie, porque la única conexión que tiene es para con los pequeños placeres que le otorga la vida, pues es una persona que al final normalmente termina deprimida, porque hay una cosa interesante, y creo que lo hablan muchos filósofos, yo lo recuerdo de Kant, y es que si tú
eh, la forma en la que tú tratas a la vida es la forma a la que te estás tratando. Es la forma en la que te estás tratando a ti mismo también. Y eso pasa siempre. O sea, a medida que tú estás tratando, por ejemplo, en el caso del personaje Jack, a medida que tú estás tratando a las mujeres como un medio para satisfacer tu líbido, tu deseo sexual, sin querer conectar con ellas, sino a través de las mentiras y a través de ciertas trampas, ¿no? De toda la vida de los hombres de este estilo, de este corte, pues entonces en ese momento te estás tratando a ti mismo de esa misma forma y estás negándote a ti mismo la posibilidad de realmente ser, de tener una identidad, de conectar con la vida. Entonces al final estas personas, a pesar de que persiguen la satisfacción física, pues carecen totalmente de un, no sé, de un peso emocional o de un crecimiento espiritual. Entonces, los dos personajes aman una vida que no escogen y se enfrascan en ser algo que no son. Simplemente, ¿quién sabe por qué? Porque no se sabe por qué pasa esto. Realmente creo que no hay un porqué. No creo que la gente que le esté pasando ni siquiera esté consciente de que le esté pasando. Y entonces, una película que por lo menos a mí me hace pensar sobre estas cosas que estoy conversando y sobre todo el vínculo que debe haber o que debe buscar uno para con la mente y el alma, para con la conexión, que cuando se da esa conexión es cuando parece realmente existir la vida como presente en el momento de ahora. La gente que yo veo que logra perseguir quienes son y ser, pues son los únicos que realmente como que encuentran cierta plenitud, porque no existe una falta de comunicación, sino que existe más bien el reconocimiento de la identidad que viene de fábrica y los sueños o las cosas con las que uno quiere quizás transformar esa ímpetu o esa forma de ser en algo palpable, real. Entonces, bueno, una película que en principio, a pesar de que a mí me haga pensar sobre estas cosas, es bastante chill. Es una película bastante divertida. No es nada polémica, ni controvertida, ni subida de tono, sino más bien es muy sencilla, muy poco aspirar, simplemente a ser el viento que toca una hoja en el campo, ¿no? ¿What? Bueno, that's me, baby. That's me. Entonces, nada, vean la película porque está burda divertida. Y si quieren, no sé, si les parece que va de lo que por lo menos a mí me ha ido, si les parece que pueden encontrar ciertas reflexiones como las que he comentado en ella, o simplemente les parece que va de otra cosa, pues les invito a dejarme algún comentario para ver de qué fue para ustedes la película, qué encontraron ustedes en la película. ¿Les ha servido para algo, para alguna clase de reconocimiento sobre la vida de ustedes mismos, o simplemente es una película con la que se divirtieron, les pareció ligera, se rieron un rato y la recomendarían por eso? Eso también vale. Entonces, nada, gracias por estar aquí en este segundo episodio de un nuevo, sin ser nuevo, Bad Taste. Y si en algún momento pues la vida nos permite continuar el podcast con Lucía Divita y con Santiago Sánchez, pues estaremos aquí de nuevo. Si no, lo que sí creo es que si en algún momento ellos logran encontrar el tiempo o la disponibilidad para poder rodar esto, pues no lo estaremos haciendo en el set original, sino que lo estaremos haciendo desde aquí, desde la oficina donde hacemos todos los demás podcasts, Desvariando, Puff Puff Pass o Top 3. Entonces, y Random Miami. Entonces, sin más que agregar, gracias por el tiempo. Comenten, suscríbanse, compartan la película si quieren y que tengan un buen día. Chao. Váyalo, baby.